Bien, muy buenas tardes, queridos estudiantes de cuarto grado de secundaria. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de Historia Universal, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy día de dos temas prácticamente para culminar con esta parte de lo que vendría a ser, pues, tanto la reunificación de Alemania y cómo esto conlleva también, aparte del fin de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, son dos temas muy ligados y por lo tanto vamos a empezar a hablar rápidamente de ellos, no sin antes mencionar en primer lugar las recomendaciones de cada clase, ¿no? Antes de continuar con la clase, asegúrate de estar en un espacio calmado, de preferencia donde no haya mucho ruido. Recuerda mantener un volumen adecuado del equipo donde estás reproduciendo la videoclase para que de esta manera puedas escuchar mejor la clase, ¿no? También evita realizar otras actividades mientras observamos el video. Así es importante que no te distraigas con otras actividades, ¿no? También recuerda tomar apuntes de la clase para tu SC y anota tus preguntas o dudas que tengas de la videoclase y luego compártelas en la hora de asesoría. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez mencionado las recomendaciones, pasamos a hablar rápidamente de la reunificación de Alemania, ¿no? Luego de mucho tiempo después, vamos a ver si Alemania logra reunificarse o pierde territorio y simplemente uno de los dos territorios se vuelve Alemania. Vamos a entender un poco. La división de Alemania en la Segunda Guerra Mundial nos dice que se va a dar a través de dos conferencias, ¿no? La conferencia de Yalta y la de Potsdam, ¿no? Entonces serán cuatro zonas controladas, una de ellas por la URSS, otra por Francia, otra por Inglaterra y otra por Estados Unidos, ¿no? Al inicio de la Guerra Fría se convirtieron en dos bandos, digamos, justamente como se observa en la imagen en la zona de acá arriba. Va a ser Alemania Occidental, así es, Alemania Occidental, que es la República Federal Alemana, ¿no? Digamos que está constituido por Estados Unidos, la, y luego tenemos la Alemania Oriental, ¿no? Por ese lado, que iba a estar, pues, creándose una república a respuesta de la que había creado Estados Unidos, en este caso por la URSS, ¿no? Que creó la URSS, pues, la República Democrática Alemana, ¿no? La República Democrática Alemana, así es. Entonces, van a suceder algunos que otros antecedentes muy icónicos, por así decirlo, es decir, que marcan un antes y un después, ¿ya? Y es que el milagro alemán se le conoció con este nombre a la rápida recuperación económica de Alemania Occidental tras la Segunda Guerra Mundial, claro, porque prácticamente este territorio terminó devastado, ¿no? Sin embargo, el milagro alemán se le va a considerar a esa rápida recuperación de parte del territorio alemán. Ahora, la construcción del muro de Berlín fue iniciada justamente en 1961 por Walter Ulbricht de la República Democrática Alemana, es decir, de Rusia, en respuesta a la gran fuga de su población hacia la República Federal Alemana, ¿no? Es decir, hacia Alemania Occidental, donde supuestamente todo era un poco más permisible, por así decirlo, ¿no? Entonces no era tan cerrado como sucedía en Alemania Oriental, que todo estaba mucho más marcado, pausado en leyes, normas que cumplir, ¿no? Entonces, hizo más que ello, sobre todo porque también el poder trabajar, ¿no? En Alemania Oriental era mucho más complicado que en Occidental también. Entonces fue así como empezaron a pasar y por esa causa construyeron el muro de Berlín, ¿no? Para dividir los dos territorios. Ahora, la reunificación de Alemania. Pues vamos a ver cómo se da, ¿no? El principio y el fin. La llegada de Mikhail Gorbachev, así es, este personaje que vemos aquí en pantalla, llega, ¿no?, a la presidencia de la URSS en 1985 y esto fue decisivo, ya que va a iniciar una política de apertura conocida como la Glasnost y la Perestroika, ¿no? Y la Perestroika, así es. Entonces más adelante vamos a conocer cuáles son o en qué consisten esas políticas, pero también va a tener una intervención militar en Moscú, ¿no? Entonces
Nos dice que la caída del muro de Berlín se da a través de la concesión de permisos de viaje y la apertura de los pasos de la frontera interalemana, ¿no? Es decir, no podían simplemente tenerlos divididos por tantos años y pues los ciudadanos poco a poco eh, llegaban a una presión, ¿no? De poder tomar esas medidas. Entonces fue así como Erich Honecker fue sorprendido por los acontecimientos que llevaron a la caída del muro de Berlín de un momento para otro en noviembre de 1989, ¿no? Así es, perdieron el muro de Berlín y basta decir que muchas familias pues terminaron abrazándose, ¿no? Recordándose, visitándose por tantos años que habían estado sin poder ver a sus familiares, ¿no? Sin poder verlos. Perdón. Entonces, desde 1961 hasta el 89 son aproximadamente 28 años, si no me equivoco, claro. Entonces es regular tiempo, ¿no? Imagínense. Bien, llegamos a la parte del fin de la Guerra Fría, donde la realidad de la URSS pues se da de 1980 a 90, en 10 años, donde los gastos militares representaban el 25% del PBI soviético, pero se convirtieron en las fuerzas armadas más grandes en función de la cantidad, tipos de armas que poseían, como también las grandes cantidades de tropas, ¿no? La URSS tiene pues una crisis económica también en este entonces, y eso se va a ver más acrecentado en el gobierno de Gorbachev cuando sucede la catástrofe nuclear de Chernóbil, ¿no? Que fue 200 veces más, digamos, más que explosiva, dañina, ¿no? Perjudicial, fue 200% más perjudicial que la de Nagasaki, ¿no? Que la bomba nuclear de Nagasaki o Hiroshima. Entonces, también se da el retiro de la guerra de Afganistán. Así, los rusos terminaron por retirarse de la guerra de Afganistán y cada vez perdía así prestigio Gorbachev, ¿no? Y pues la economía soviética estaba también estancada, ¿no? Entonces, esa era la realidad de la URSS en ese entonces. Gorbachev hizo cambios estructurales profundos a través de la perestroika, medidas que pretendían redirigir los recursos del país a través de una serie de reformas económicas. Sí, ¿no? Entonces la perestroika es justamente lo que va a buscar ella, la reforma económica para lograr eh, así, ¿no? Mejorar su economía que estaba estancada. Pero también iba a estar la Glasnost, que era o que buscaba a este tipo de gobierno reducir la corrupción que se había instalado en las altas esferas del Partido Comunista, ¿no? Es decir, ya existía y ya se generaba y se especulaba la desconfianza entre ellos mismos, ¿no? Así es. Bien, ahora, continuamos. El fin de la Guerra Fría. ¿Cómo se va a dar? Pues nos dice que las revoluciones de 1989, ¿no? El proyecto de Gorbachev implicaba la imposibilidad de mantener la fuerza a los regímenes de las democracias populares, ¿no? La perestroika y la glasnost tuvieron una inmediata consecuencia. Gorbachev causó el desmoronamiento del imperio soviético. Fue simple, no hacer nada para defender a Europa del Este, ¿no? Y bien, tras los hechos, se va a ocurrir la debacle de 1991, ¿no? Ya que tras los hechos de 1989, así es que pasaron acá donde la perestroika y la glasnost, que eran políticas de gobierno de Gorbachev, no estaban dando los mejores resultados, ¿no? Y encima Gorbachev causó el desmoronamiento del imperio soviético. ¿Cómo? Simplemente no tuvo que hacer nada para defender Europa del Este, ¿no? Dejó que se defendiera sola, por así decirlo, y fue así como empieza esta debate, ¿no? La Glasnost rompió lazos con repúblicas de la UR, ¿no? De la UR, así es, una política que no se acrecentaba, ¿no? O no se, digamos, no intervenía mucho más allá de lo que podía llamarlo. Entonces, va a ocurrir así una serie también de independencias de países europeos, ¿no? Como Ucrania, entre otros. Y el 25 de diciembre, Mikhail Gorbachev, tras esta política de gobierno, ¿no? Anunciaba oficialmente el fin de la URSS, ¿no? La Guerra Fría habría llegado entonces hacia su fin y George Bush anunciaba el inicio de un nuevo orden mundial en Estados Unidos, ¿no?
Bien chicos, esta es la tarea domiciliaria de la página 166 y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.